Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Llegamos al viernes, amigos, en La Máquina de Pensar y en Radio Uruguay y prácticamente diría en todo el Uruguay. Son las 19:03, arrancamos con Juan Cora en controles de emisión, con Caro de Cuadro en la producción de La Máquina de Pensar. Y nada, hoy vamos a estar hablando de libros, de literaturas, de distintas... Van a ver, van a ser dos notas muy, pero muy diferentes. Pero vamos a arrancar ya mismo con Lauro Marauda. ¿Cómo andas, Lauro? ¿Andás bien? Pero feliz de estar acá. Muy contento en este programa que realmente impulsa y da vida a tantos artistas uruguayos. Debo resaltarlo. Antes que nada, el agradecimiento, no solo en lo personal, en el nombre de todos los artistas e intelectuales de este país que disfrutamos de este espacio realmente. Gracias, Lauro. La idea de llamar a Lauro Marauda, ustedes ya lo conocen, es escritor, es crítico, es un hombre que dirige, que coordina ahí en Quipus, que es una formación que orienta o que educa para capacitar a nuevos coordinadores de talleres literarios en esa movida en la cual Lauro Marauda está desde hace décadas, ¿no? Digamos, el florecimiento de los talleres literarios en Uruguay, gran parte también tiene que ver con esa tarea que hizo Lauro Marauda, sobre todo en el interior del país. Pero a Lauro lo trajimos en la otra vertiente, no como autor, sino en este caso como ensayista, como prologuista de un libro de cuentos que está pendiente, que estuvo pendiente aquí en La Máquina de Pensar, un libro editado por Rumbo y que es un libro de cuentos que se llama El hombre que veía el aura. Es el último libro de Jaime Monestier y de alguna forma queríamos conversar con Lauro, entre otras cosas porque en general los prólogos suelen ser de una página, 2 páginas. Ya no se estila ese prólogo tipo ensayo donde se analiza todo. En este caso, Lauro, hiciste de ese estilo, hiciste un prólogo amplio de varias páginas donde más que centrarte solamente en el libro de cuentos El hombre que veía el aura, te centras también en la figura, en la trayectoria de Monestier, que una vez me dijo Alfredo Zugarat, hay que pensar que Monestier por generación, digamos, o por nacimiento, en fin, pertenece a la generación de 45. Seguro, sí. Como idea vital. Eso, si fueran fijas las generaciones y... Si solo dependiera del nacimiento. Si solo dependieran claro, de la primera obra publicada. Exacto. De esos criterios. Uh-huh. Pero sí, hice un prólogo anticuado, debo reconocer. No, prólogo donde analizás la prosa, cuento y la trayectoria. Está hecho a propósito porque son pocos los trabajos extensos sobre Jaime y la obra de Jaime. Hay un prólogo muy bueno, extenso y también muy pormenorizado de Héctor Balsas para otro libro, que era un académico además. Sí. De idioma español. Sí, de la academia. Pero debe tener sus años ya, ¿no? Porque... Claro. ¿No? Ese era el prólogo grande que había, el gran trabajo. Y después, a mí como me parecieron tan buenos estos cuentos y me pareció un libro tan potente, dije, bueno, vamos a desarrollar un poquito más cada cuento porque es un mundo. Uh-huh. Tampoco piensen los oyentes que estamos hablando de 20 páginas de prólogo. No. Pero es verdad que hay alguna pincelada de cada cuento porque aparte de lo proteico, de lo variado que es Jaime en los temas, en los enfoques, en el uso de los narradores, en todo lo que es la tecnología literaria, uh-huh. Él tiene una cualidad que yo creo que no se da fácilmente en nuestra literatura. Y es un acopio de palabras, un vocabulario uh-huh. tan extenso, tan rico, que lo distingue de muchos otros autores. Inclusive el hecho de utilizar arcaísmos, de expresiones en desuso uh-huh. o palabras que ya no se usan, y él, como les cambia el contexto, como realmente, además muchos cuentos están situados en la actualidad,
resulta que remoza el idioma, remoza, resucita palabras, las resucita. Sí, él, yo lo he conversado eso con él, él es casi un coleccionista de palabras, alguien que, esas personas que lee el diccionario, que le interesa la etimología, que analiza, y yo te diría que en este cuento prácticamente no va a pasar un cuento donde uno no se encuentra en una palabra que no conozca, ¿no? Yo por lo menos que yo no conozco. Pero después que la conoce, la puede usar. Claro. Y después que la conoce, ya puede formar parte del universo literario de nuevo. Y amplía el vocabulario, y en la medida que ampliemos el vocabulario, ampliamos nuestra forma de pensar, ¿no? Porque se piensa también, las palabras nos sirven para pensar. Exactamente. Susana Chaer, la esposa de Fidel Esclavo, del plástico, y profesora de literatura, ella. Me acuerdo que una vez dijo que un vocabulario rico es un pensamiento rico. Claro, exacto. Sí, ¿no? Sí. Y bueno, y eso es lo que ocurre con Monestier. Obvio. Es un vocabulario rico, pero además es, de alguna manera, él plantea en este libro un caleidoscopio de situaciones, de épocas. Se remonta de una época intemporal a la China más milenaria, pasa por Venecia en el año 900, que estamos hablando del siglo X, ¿no? Otros en el Renacimiento, otros cuentos, pluralidad de épocas, pluralidad de personajes, de puntos de vista, algunos cuentos urbanos, otros rurales. Los rurales son impagables. Hay un cuento de una relación muy ambigua entre dos amigos, donde está la esposa de uno de ellos en juego ahí, y la mujer no puede tener hijos, y el nuevo amigo es un hombre muy atractivo. Entonces se da como una sugestión, un clima, ¿no? Que tan erótico, sin siquiera hay un clima, sin que siquiera haya un beso, ¿no? En el cuento. Pero se corre un bretel, hay una mirada un poco, se detiene un poco más de lo común en el otro, y ya con eso él crea un clima. Y ahí señalo otro tema en Monestier, el erotismo, un erotismo fino, que cuando describe a la mujer nos retrotrae de repente a lo más fino y a lo más sofisticado del Cantar de los Cantares, por ejemplo, de la Biblia. Sí, ¿no? claro. Sí. Hay, por ejemplo, hay un cuento, recuerdo, por ejemplo, esto es del interior de la República, que tiene que ver también con una especie de juego, hace un juego como borgiano, ¿no? Como decía Borges también, en el cual hay un personaje que en este caso se llama Jaime, y que es escribano, y que está en el interior de la República, y que tiene un antiguo cliente. Entonces hace ¿no? Donde obviamente se está remitiendo, o está usando un personaje que es muy parecido a sí mismo, pero que no es él tampoco. Es cierto, pero parece que lo hubiera vivido. Da la sensación. Hasta el punto que no le quiero preguntar si es cierto o no. También tuve esa Me quiero quedar con la duda. ¿no? Pero es tan vívido que parece la canción de la Arbanois Carrero. Una crónica en lugar de... parece una crónica. Me hace acordar a Santa Marta, la canción de la Arbanois Carrero, ¿no? Porque cuando él vuelve a ese pueblito amigable, ¿no? Que recordaba con tanto cariño, resulta que está todo cambiado, que hay supermercado, que hay letreros luminosos, un estrépito increíble, ¿no? Entonces es como que la civilización lo devoró. Claro. ¿No? Y es muy lindo el cuento para pintar también dos épocas, ¿no? Y dos momentos de nuestro país. Monestier es capaz de decir, ¿no? de una mujer que, a ver si lo encuentro acá, nunca cae en la grosería Monestier, nunca, ¿no? Pero dice de una mujer, la joven Arleta, tiene en el rostro la belleza de la luna de mayo, sus ojos lucen con el color de la miel, su cuello blanco como la leche y sus pechos son pequeños y graciosos. Eso es el Cantar de los Cantares. Eso es la descripción de la amada, ¿no? En la Biblia. Es muy fino en todo. Es un autor que se basa más en la sugestión que en lo que muestra, mucho más, ¿no? Y cumple todos los requisitos de lo fantástico, además, ¿no? Borges, cuando en el 49 vino a Montevideo,
dio una hermosa conferencia sobre literatura fantástica y dijo que había 4 temas principales en lo fantástico, ¿no? El hombre invisible, ¿no? La invisibilidad, la ficción dentro de otra ficción, ¿no? El doble. El tema del doble y los sueños confundidos con la realidad, claro, o la realidad que sueña. Bueno, todos esos mecanismos los utiliza Monestier. En distintos cuentos aparecen todos. Aparece la ficción dentro de la ficción es abundante. Sí. ¿No? Son cartas dentro de cartas, fragmentos rescatados de palincestos. Siempre hay 2 o 3 planos de ficción en algunos cuentos que los enriquecen. Los enriquecen muchísimo. Y además hay intertextualidad, y hay intertextualidad con la propia obra de Monestier. Él habla de que uno de los personajes había estado con Lady Holyfield en Montevideo. Sí, es cierto. Y Lady Holyfield es uno de los personajes principales de La Eterna Primavera, ¿no? La última primavera. La última primavera. Apunta para una novela policial. Eternal Spring, sí, se puede. Eternal Spring se llama la casa. La casa de la tercera edad. Donde ¿no? está esa madama regenteando todo. Sí. Y que es fascinante porque es un libro donde predomina la tercera edad, ¿no? Pero con mucho misterio, casi donde policial. Se cruzan muchísimas historias de toda esa gente que digamos que arrastra muchos secretos en cada una de sus historias. Sí, y los personajes de acá tienen muchos secretos también. Y aparece esa Lady Holyfield y aparece también una mención a Ángeles Apasionados, que es la primera novela de Monestier, que fue... En el 96 estoy viendo acá. Sí, fue premiada. Yo fui jurado en ese concurso. Y claro, ya era un fenómeno escribiendo Monestier. Antes de que yo lo conociera, antes de que yo lo leyera, ya el tipo era un fenómeno. Sí. Es muy borgiano también él, ¿no? Digamos, en cuanto a la precisión de su digamos, prosa, en la concisión, digamos, de tratar de sugerir más que mostrar. Incluso lo homenajea a veces citándolo, a veces en forma encubierta. Hay uno de los cuentos que dice que un sereno se lo transmitió a Borges y es cierto. ¿no? O sea que a él le llegó también de tercera mano. Ahí tenemos otra vez la ficción dentro de la idea de una fuente que se lo dijo a otro, que se lo dijo a otro, que lo encontró en tal cosa. Y que no es nuevo en literatura, ¿no? Eso ya está en Don Quijote. Exacto. Don Quijote es la copia de un manuscrito de un árabe, Cid Ahmed Benengeli. O sea, la copia de un manuscrito original. Y que es Don Quijote es la traducción de ese manuscrito. Es la traducción. Al español. O sea que estamos como en el 4ro plano de ficción, más o menos. Qué curioso, soy uno de los pocos que dicen Don Quijote y no el Quijote. Sí, bueno. Y hay otro. Me corregía siempre mi profesora de literatura. Que decía, no es el Quijote, es Don Quijote. Don Quijote. Y hay también algo que ha hecho Jaime y que, bueno, un poco. Que es el tema de mechar el ensayo también adentro de los cuentos, ¿no? Hay un cuento que, por ejemplo, que es, no me acuerdo, pero es de un escéptico que va discutiendo la teología y la idea de Dios con otro amigo. Bueno, y se ensarzan en unas discusiones el amigo es muy devoto y él le cuestiona todo, el otro personaje. Parece más una parodia de teología que afirmaciones verdaderas. No, pero para hacer esa discusión se va remontando a los padres de la iglesia, al tema de la Trinidad, digo, al cristianismo primitivo, en fin, a todo a la Edad Media también, el desarrollo. Hay profundos conocimientos de religión y de teología en ese claro. Claro, y es como un... Es una parodia, por momentos en serio, afirmaciones sobre Dios y sobre sus orígenes y si había algo antes de Dios o había antes o después. Todo una discusión, una discusión profunda. Aplicándole la lógica, dice cómo se creó, entonces dónde estaba Dios cuando creó, y si estaba Dios, no sé, por qué y es después, y si Él está siempre. Va discutiendo todo. Que termina con un diálogo con el diablo, de Dios con el diablo. Termina así. ¿no? Terminan discutiendo con el diablo. Y es muy gracioso eso, ¿no? Porque, es obvio que la función de ese cuento, por más que tiene mucha erudición, por lo menos a mí me causó gracia, ¿no? Sí, tiene momentos humorísticos y además, claro, es ya el hecho
de ponerse en un plano sobrenatural. Porque empieza a imaginar un diálogo entre Dios y el diablo, ¿no? Y humorístico. Claro, claro, claro. Y tiene eso, tiene intertextualidad, tiene... no tiene prácticamente citas de otros autores, no es un autor que abrume con sus conocimientos, Monestier, porque puede dar la idea esto de que es un autor erudito, claro, erudito o hermético. No, en absoluto, no es hermético. Es comprensible, pero claro, hay palabras que a veces uno es muy accesible, incluso esas palabras se entiende por el contexto, uno la entiende por el contexto. Inclusive a él también le gusta jugar con las falsas ideologías o las falsas creencias, ¿no? Hace un cuento con el tarot, ¿no? Donde deja planteadas unas incógnitas, pero en realidad es inverosímil porque aparece una de las piezas del tarot, aparece el bagato, ¿no? Aparece en la pieza de un especialista, ¿no? En el tarot. En otro cuento hay una sociedad del Santo Grial que parece muy seria, que parece que busca, ¿no? Ese vaso famoso, ¿no? tan buscado por muchas religiones, y en realidad es nada más que la fachada de empresas truchas, de testaferros, ¿no? Que manejan plata, ¿no? O sea que de santos nada y de devoción nada. Y entonces Monestier juega mucho con eso, ¿no? Con lo aparentemente serio, sublime, trascendente, y lo que en el fondo es nada más que pasiones humanas, instinto de supervivencia, competencia atroz, y él muestra siempre esos dos planos, maneja muy bien esos dos planos. Bien los dos. El cuento que da título al libro, El hombre que veía el aura, también, ¿no? Bueno, ese también tiene algo de rural también, y habla del tema, digamos, precisamente de alguien que ve el aura y que puede adivinarte tu futuro, en fin, una serie de cosas, y ahí aparece hay un caso de crimen, ¿no? O sea, aparece. Seguro, porque por debajo del tema de si tiene poderes o no tiene poderes ese personaje, lo que sí es cierto es que se está acercando mucho a la madre del protagonista, del que narra el cuento. Claro. Y eso no le gusta. Eso también es un giro borgiano, porque el narrador te está contando todo como si fuera todo muy claro, y te olvidas que él es uno de los personajes, y después te da a entender que, bueno, lo tuvo que limpiar, por ejemplo. Entonces, que eso lo hace Borges también, ¿no? Es decir, cuando hay aquel cuento La forma de la espada, ¿no? Donde va hablando del traidor y dice, no, lo que pasa es que el traidor soy yo, el que estoy contando todo, pero claro, lo usa esas... Hay mucha guiñada, además. Para el que sabe de literatura, disfruta el doble o el triple de estos cuentos. Pero igual, sin saber nada, es muy accesible. Y siempre también cada cuento tiene un final que te deja pensando, digamos. Siempre, ¿no? siempre. Es gran literatura. La gran literatura inquieta más que tranquiliza, ¿no? Y te deja preguntas pendientes, que es el caso. Evaristo. Hay 3 cuentos que tienen un personaje Evaristo. Ese, el del hombre que veía a Laura, el que narra es Evaristo. Después hay un Evaristo que es un niño extraño, un niño que no se comunica con palabras, pero sí aparentemente con números, ¿no? Y es una patología rarísima, o no es una patología, es una cualidad. Es un cuento fascinante, pero ese personaje se llama Evaristo también. El que no puede comunicarse verbalmente. Después es el narrador en otro. Y en otro es al revés, es otro que maneja tan bien el lenguaje, el orador, que hace que todo un auditorio, todas unas personas en un entierro lloren a mares por una persona que no conocía. ¿No? Sí. Todo el tema de la retórica y el tema de... Bueno, cuento que yo mencionaba, que es un poco, que para mí es gracioso, de la teología. Para mí una de las claves es que él se basa en que no sé si San Agustín, creo, alguien dijo, creo porque es absurdo. Claro, entonces el que está discutiendo es muy lógico y dice, sí, pero si dicen creo que porque es absurdo, digamos, ahí se genera todo un choque, siempre hay un choque de Ahora, ¿por qué fuerzas. 3 Evaristos?
tres personajes de ¿Por qué? Evaristo en distintos cuentos. Y yo creo que es otro homenaje a Borges, Evaristo Carriego. Esto, ¿No? sí, Es un poeta que Borges maneja mucho. Y que admiraba, ¿viste? Bueno, y tres versiones de Judas también está el cuento. Bueno, es un mundo, este libro de Monestier, que pienso que hay algunos cuentos que mañana pueden ser clásicos, realmente, clásicos de nuestra literatura. Tan buenos son, ¿no? Ya sea en su vertiente más compleja, como la del tarot, donde hay prácticamente un tratado sobre el tarot, a los cuentos rurales que son más sencillos en la estructura, pero no menos profundos, ¿no? Realmente lo recomiendo este libro porque Monestier es de los grandes narradores de este país, a mi entender, de los grandes narradores. Lauro Marauda, hay que decir simplemente que El hombre que veía a Laura está editado por Rumbo, está en todas las librerías, es de Jaime Monestier, y hay que decirte gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. No, por favor, un gusto. Los fantasmas no sueñan. Nos van jalando el brillo febril del esqueleto. Juntos seremos olvido. Un viejo número de documento. Ahora me pregunto por mis amigos, como en una película. ¿En serio pensaste que perdiste todo? ¿En serio pensaste que perdiste todo? ¿En serio pensaste que perdiste todo? Los animales que enterramos siguen ladrando en el silencio del patio. Cuando todo termine, van a estar tus dedos largos sobre mi cabeza. El silencio del patio nos estaba brindando Buceo Invisible en su último disco llamado Luz Marginal. Esta semana estuvo con nosotros la gente de Buceo Invisible y este disco está a la venta y obviamente ellos lo van a presentar recién en mayo de este año. Amigos, ahora vamos a darle la bienvenida al escritor Enrique Umbre. ¿Cómo le va, Enrique? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, Pablo. Y también vamos a darle la bienvenida a través de Enrique Umbre, que nos contactó con el escritor salvadoreño Sergio Flores. ¿Cómo andas, Sergio? ¿Andás bien? Muy bien. Muchas gracias por invitarme, Pablo. Estoy aquí, pues, bueno, queriendo compartir lo que tengo, pues, y gracias por el espacio, pues, lo vamos a ver qué podemos hacer. Sergio Flores hace muy poco que está aquí, está Sergio Flores Acevedo, hace unos 15 días me dijiste Así que estás en Uruguay, y tiene una doble vertiente. Por un lado es alguien un abogado, fiscal, alguien que tiene una carrera en el derecho, y por otro lado es un escritor narrativo de novela y cuentos. Tu primera novela fue La Cofradía del Anillo en el 2009, luego El Feudo en el 2011, que ganaste el premio a la mejor novela, entre otras cosas, y El Último Camarada en el 2013, El Violín de Justo Armas en el 2014,
tenés una buena producción. Gárgola en el 2015 y el libro codificado de Sala Rue, que ya con ese nombre nos está diciendo mucho, que está publicado en el 2017 y que de alguna forma tiene que ver con ese submundo esotérico de las logias, en fin, ¿no? Así es. La literatura, pues, como es un lenguaje universal, y un libro pues puede escribirse en África y leerse naturalmente en América. O sea, los seres humanos creo que tenemos un código para entendernos, y la literatura pues en ese sentido cumple una función bastante universal. Yo creo de que estos libros allá en El Salvador me han dado mucha satisfacción porque abordo temas bastante fuertes. El primero, que es la Cofradía del Anillo, hablo sobre los Escuadrones de la Muerte, el origen, desarrollo. Es la única novela que hay sobre los Escuadrones de la Muerte en El Salvador. Hasta me gané 2 amenazas a muerte por ese libro. No, y ese libro tiene que ver con una muerte que como nos conmovió a todos, todavía creo que nos sigue conmoviendo, que es el asesinato del Monseñor Arnulfo Romero, ¿no? Que fue terrible. Sí, ¿no? Y no solamente eso, se desarrolla en ese contexto, pero a medida que se va escudriñando la novela, esta va dando el conocimiento de cómo estaban estructurados los Escuadrones de la Muerte, cómo funcionaron, quiénes los dirigían, y el despliegue de terror que hubo en el país, porque allá pues prácticamente los campos de la muerte eran los basureros, en los árboles colgaban los cuerpos, o sea, cuerpos desmembrados. O sea, fue un terror de gran magnitud. Hay fotografías sobre ese periodo, en internet se pueden encontrar. Y generalizaron ese terror de Estado que crearon hasta instituciones para darle vigor. La Cofradía del Anillo... Pero eso fue en los 80, ¿no? Estamos hablando de los Estamos hablando 70, de... 80. No, empezó en los 60 su organización, cuando la CIA vio de que había que organizar una fuerza anticomunista en la región, con aquella cuestión de Alianza para el Progreso. Por ahí metió la parte visible. La parte invisible era también la Escuela de las Américas, la formación... en Panamá. Ajá, y se formaron instituciones dedicadas verdaderamente a la persecución de políticos molestos para el régimen. De ahí empezó las desapariciones, mejoraron la tortura. Es más, fueron especialistas de Argentina a preparar a gente en El Salvador. Y de Uruguay también fueron. Entonces, a prepararse a El Salvador y a Panamá también. Entonces, tenían cárceles clandestinas, tenían cárceles especiales para la tortura. Sí, campos de entrenamiento, ¿no? Sí, entonces fue tremendo. Desaparecieron mucha gente, mataron a mucha gente. Hacían unas exhibiciones horrendas de descabezamientos públicos, ajusticiamientos públicos, tal como que si fuera la Revolución Francesa. O sea, fue terrible, pero ese libro contiene esa crítica y, bueno, es el antecedente de lo que está pasando ahora en el país, que ahora tenemos un problema serio con respecto a las pandillas. O sea, el efecto... Las pandillas que se les llama las maras, ¿no? Sí, sí, las maras han colapsado el sistema de protección ciudadana en El Salvador. Realmente es una locura. Toda Centroamérica... el Triángulo Norte, que lo conforma Honduras, El Salvador y Guatemala, son los países más involucrados con México. Como ahí hay una cuestión de narcotráfico y todas esas estructuras trabajan o realizan actos delictivos en base a darle vigor a ese tipo de tranzas y cosas que se dan ahí. Sí, están coordinadas. En México también se habla del Estado fallido en cuanto a la seguridad. Y vos me decías también que en El Salvador de alguna forma también se podía hablar de... Vos que fuiste fiscal, de que ahí cuando no funciona, cuando no se puede aplicar la ley, ¿no? Sí. Ahora, con respecto a la función de las instituciones, está colapsado. Allá, por ejemplo, la unidad de homicidios en la que yo estuve, andábamos rondando los 1,000 casos. O sea, estaba sobreabundada la cuestión. Y como 1,000 casos por año, digamos. Es que quizás eran más. La cuestión es que hay un montón de sobreaveriguar. Hay un montón de casos que se van acumulando y no se sabe cómo sucedieron las cosas. Solo se tiene el cadáver y algunos elementos. Y como en El Salvador la Fiscalía tiene 2 funciones, la de investigar con las policías
y la de acusar. Entonces, esa función complica el trabajo. Yo trabajé 10 años en institución y recibí muchos cursos con la AID y todo eso. Nos prepararon en la fase investigativa y en la fase de presentación judicial. Pero el sistema judicial salvadoreño está colapsado. Por otro lado, tiene partes anacrónicas que ya no son correspondientes a la nueva realidad. Se vuelve engorroso y demasiado papeleo para realizar algunas cosas, y eso crea un gran elefante lento cargado de muchas cosas. Entonces, y no camina. Entonces, la Fiscalía en este año, como soy abogado, ya no estoy en la Fiscalía, pero uno le da seguimiento a cómo desarrolló el trabajo, y tuvieron más absoluciones que condenas. Y eso da más absoluciones que absoluciones que dejaron libres a los. Y eso quiere decir que hay una crisis institucional de gran envergadura, porque no hay capacidad de lograr dar efectivo cumplimiento a las investigaciones. Después está, supongo yo, también el tema del dinero que mueve el narcotráfico y todo ese estudio que también, digamos, genera también. Es que el corredor ese es una vía para el tráfico de droga. Y que se puso de moda, digo, por un lado es una vía para el tráfico de droga, porque obviamente aparece desde Colombia, desde Paraguay, y eso tiene que pasar a Estados Unidos. Pero por otro lado tenemos lo que ocurrió hace muy poco. Digamos, yo estuve el año pasado en México y el tema era qué iba a pasar con la bestia, con el tren ese donde iba llevando muchísima gente que va hasta la frontera con Estados Unidos. Es un tren que le llaman la bestia, y que se va subiendo la gente y que tiene que ver con todos los centroamericanos muy pobres que quieren ir a Estados Unidos. Que de Centroamérica están saliendo ahora caravanas. Y el gobierno mexicano había dejado pasar, digamos, no puso oposición a ese tren cargado de muchísima gente. Lo que pasa es que eso también responde a enormes negocios. Es que los que manejan el tráfico de indocumentados para Estados Unidos son los carteles de la droga. Tienen un negocio redondo. Entonces, a gente que puede pagar más la pasan hasta por avión. Y los que van en la bestia son aquellos que no logran costearse eso. Y cuando los carteles ven de que la situación les está haciendo competencia, también se meten a sobornar o a extorsionar a la gente que va en la bestia. De El Salvador por lo menos salen diariamente sin ir en caravana. Pongamos unos 300 personas diarias a Estados Unidos a aventurarse, y en una de las caravanas más grandes que salió hace como un mes, llevaba 500, y niños, ancianos. Entonces, la gente está desesperada porque el nivel de violencia en El Salvador ha llegado a un punto crítico. Una pregunta, entonces, porque digo, me interesa esto porque uno cree, digamos, cuando ve esa caravana y cuando ve que la gente se lanza a un trayecto que no sabe cómo va a llegar, o por ejemplo no sabe qué agua va a tomar o qué comida va a tener. Entonces después empieza todo el tema humanitario. Yo creía de que es por una cuestión de pobreza versus la potencial riqueza de Estados Unidos. Pero vos decís que también está el tema de la inseguridad. No, la inseguridad, yo creo que la pobreza la podríamos soportar, pero yo me vine del país por la inseguridad. Yo tenía todo allá, tenía mi despacho, tenía todo lo que una familia con la que puede sostenerse sin ningún problema. Pero nos asesinaron a 3 familiares, las pandillas gobiernan de una manera, es un estado paralelo al estado constitucional, es un estado de terror en el que ellos deciden quién vive y quién muere. Entonces, yo he conocido familias enteras que se han ido para Estados Unidos o a México, a Belice, Costa Rica están llegando muchos indocumentados, o se esconden en Honduras, que es un país más abierto en el sentido que se puede pasar por la frontera, pero también está inundado con el problema de las pandillas. Guatemala, Honduras y El Salvador. Ahora, la inseguridad ha quebrado tanto la voluntad de quedarse en el país que la gente sale y abandona todo. Hay casas que quedan
con las cosas adentro, o sea, con todo. Sorprendente. Sí. Y en tu caso vos pediste refugio político. Sí, he pedido refugio y traje a mi familia. Así que pues con Enrique Umbre, uno de los que nos salvó de todo el caos que teníamos, porque traíamos unos niños pequeños, o sea, traje a mi familia, o sea, y allá lo vendí todo, o sea, porque si no corría el riesgo que me mataran, simplemente, y que maten a alguien allá. Bueno, antes de venirnos, Pablo, no es una cuestión terrible. A un preparador físico de un equipo famoso de El Salvador, le persiguen a la familia en el carro, lo secuestran y desaparecen. A los 5 días parece los encontraron enterrados en una fosa. Y ahí están dándole a eso. Pero eso de que matan familias enteras en El Salvador, eso es el común denominador. Matan 3, 4, a veces sacan a toda la familia, las ponen en fila y los matan, mujeres, niños, no andan respetando nada. Sí, Los delincuentes, tremendo. eso sí que... Y ahora tengo la libertad de decirlo con toda fuerza de pulmón, porque en El Salvador yo digo estas cosas y al salir me matan, o sea, simplemente eso. Vamos a hacer una pausa, amigos. Estamos conversando con el escritor salvadoreño Sergio Flores Acevedo. Después de la pausa vamos a continuar y vamos a preguntarte cómo fue que te conectaste con Enrique Umbre. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con el escritor salvadoreño Sergio Flores Acevedo y con el escritor uruguayo Enrique Umbre. ¿Por qué? Porque Sergio Flores Acevedo, como estaba contando, se tuvo que venir de El Salvador, estuvo amenazado por las pandillas, por los maras, y estaba buscando refugio. Bueno, ahora actualmente estás en refugio, me refiero a asilo político, ¿no? Estás ahí en Atlántida, por suerte están viviendo ahí en un lugar muy lindo, ¿no? Ajá. Pero obviamente necesitas también el tema de trabajar, ¿no? También digo, Sí. ¿no? Y tenés una experiencia docente que, bueno, después te voy a dar un par de amigos que trabajan en la Facultad de Derecho, porque si diste clase de filosofía, sociología, teoría del Estado, de alguna forma también se puede buscar algo. De todas formas, ¿por qué se te ocurrió, empezaste a escribir novela? Bueno, una de las cosas que para escribir es primero leer, o sea, el que escribe debe tener un vagón cargado de libros leídos, o sea, no es una situación así de azar. La segunda es la experiencia. Quería expresar mi experiencia. Yo tengo varias fases. La fase de la niñez, que vi el proceso de cuando empezó el estado de terror, vi descabezamientos públicos, fusilamientos públicos, vi cadáveres por doquier, o sea, fue terrible el terror en esos días. La segunda fase es cuando entré a la adolescencia y la guerra estaba en el peor de los apogeos. Cuando entré a la universidad, enamorado por el movimiento estudiantil y todo, porque la universidad era un hervidero, era un caldero de mucha protesta, y habían grupos, células de la guerrilla. Me incorporo a la guerrilla. Entonces me incorporo, participo en el proceso ya el Farabundo Martí. En el Frente Farabundo Martí, y termina la guerra, salgo de ahí, de eso pues me dan hasta una beca. Entonces todo eso me da demasiadas herramientas. Como era un lector que venía leyendo desde que estaba en 5º grado, entonces no se me quitaba lo de leer, pero entendí cómo es la estructura de hacer historia. Entonces empecé con la Cofradía del Anillo porque sentía que era una deuda. A nosotros cuando éramos pequeños, la Guardia Nacional nos llegó a ametrallar la casa a punta de fusil G3. Casi nos matan a todos, o sea, porque era una señal pues de que mi familia siempre fue de aquellos considerados los comunistas del pueblo. Mi abuelo más que todo, y por eso le dedico la Cofradía del Anillo a él primeramente. ¿Y vos, perdón, eras de un pueblo chico? Era un pueblo pequeño, se llama Santa Clara. Y yo una vez con mi abuelo, porque mi abuelo era un hombre muy sabio, por eso lo nombro en mi libro, iba conmigo para dejar una vaca, íbamos como con 6 vacas. No, íbamos a que tomaran agua la vaca. Hay un camino, había una calle secundaria que allí por lo general tiraban cadáveres, o sea, pero la gente cuando ya los opilotes se los comían. Sí, que son los caranchos nuestros, los opilotes. Sí, los caranchos. Acá se llaman caranchos. Entonces, los enterraban, pero en esa vez, que era la primera vez que miraba un cadáver, había un muerto ahí que no se lo comieron los opilotes ni se lo comieron los perros. Entonces,
el cadáver se infló y se ennegreció de una manera pues, espantosa en medio de la carretera, en medio de la calle de polvo. Entonces la gente no se atrevía a enterrarlos así porque eso era una vitrina del Escuadrón de la Muerte, de decir así van a terminar si están apoyando a la guerrilla. Cuando pasamos, tenía una singularidad el cadáver, que tenía un reloj de manecilla, no habían aparecido los relojes electrónicos. Entonces mi abuelo, yo tratando de no ver el cadáver, y me agarró del bracito y me dice, míralo. Entonces yo, queriendo evitar verlo, míralo, me dice, porque vas a seguir viendo. Sí, esa fue la primera lección que tuve de él. Porque vas a seguir viviendo. No, vas a seguir viendo. Vas a seguir y viendo. eso era cierto, porque después de allí, hombre, he visto cadáver. Bueno, en la fiscalía me tocaba ir a reconocer cadáveres. Siempre me acordaba de mi abuelo, que les decía yo a los policías, mi abuelo siempre me dijo, no te avergüences de ver cadáver, no sintas miedo. Y después hasta ayudaba a recoger pedazos y todo eso, porque uno como que si ya se vuelve, no es que frío, sino que ya se acostumbra. Claro. Pero esa vez, esa experiencia de niño me marcó. De allí quise exponer la persecución que sufrió mi familia en el libro ese, sin hablar de que es mi familia, sino que no hablo ni de primera persona. Te referís a la Cofradía del Anillo. Después vinieron los otros libros que tienen que ver con ese mismo proceso histórico. Los últimos libros son los que ya hablan de otro enfoque, que son otro tipo de experiencias que uno tiene. Gárgola, que es el caso de los niños de la calle que está en San Salvador ahorita, es un caso es una vida terrible de los niños de la calle, y esa novela ganó el concurso centroamericano de literatura en Honduras. Esa novela esto es reciente, el 31 de agosto del 2018 te dieron el premio. Sí, me dieron el premio. Y luego retomé un tema que hay muchos libros que hablen de los tesoros masónicos y que los masones... el Código Da Vinci. Todo eso. Entonces yo lo que hago en el libro del libro codificado Salarrué, develar cuál es el verdadero tesoro que persiguen los masones. O sea, hay mucha cascarilla alrededor de que se cree de que se ven bien ornamentados y todo eso, y que hay cosas ahí ocultas, y que hay contubernios y conciliábulos y que se están haciendo cosas. Se ha dicho muchas cosas, y hay que aclarar esos conceptos porque no tiene nada que ver con eso. Entonces puse en manifiesto una persecución parecida a los otros libros, una situación de la búsqueda de un tesoro y todo eso. Al final se van develando las cosas de una sabiduría antigua. De esa manera es mi carrera como escritor. Estos libros fueron inspirados en experiencias, hablar con gente. Es más, el libro La Cofradía, yo hablé con escuadroneros que fueron activos en aquel entonces. Hay un libro que se llama El violín de Justo Arma, que ese aborda las masacres que cometió el batallón Atlacac. En El Salvador, durante la guerra se dieron cerca de 23 masacres, y en la que menos gente se mató fueron 200 personas. De allí hay 1.800, 2.500. Bueno, en el Mozote, pues, mataron cerca de 2.300 personas, y la mayoría de las personas que murieron ahí eran niños. Entonces, ¿cómo uno no va a denunciar eso? Este batallón Atlacal era como un batallón de élite, ¿no? Un cuerpo de élite. Fue un batallón que lo prepararon con un nivel de deshumanismo, los de la CIA, y le pusieron el nombre mítico de un indio que dicen que fue el que le clavó la flecha a Hernán Cortés cuando entró a Cuscatlán, a Pedro de Alvarado, que era el lugarteniente de Hernán Cortés, que entró a la conquista de Cuscatlán, y los indios es cierto que lo atravesaron con la flecha, y es cierto que lo dejaron pegado al caballo, o sea, y él le escribió una carta a la reina Isabel que decía de que el pie le había quedado 3 dedos arriba del otro, o sea, la pierna, o sea, le quebraron el hueso naturalmente. Entonces se decía ya míticamente que el indio heroico que había realizado eso, el guerrero jaguar, era Atlacatl. Y en honor a ese indio le ponen así al batallón, pero el entrenamiento, bueno, imagínense, yo hablo del entrenamiento de ese batallón, cómo lo hacían, porque yo platiqué con soldados de aquella época que estuvieron en el batallón,
que fueron entrenados y que también participaron en la masacre del Mozote. En un proceso de deshumanización para que no insensibilizarlos para que pudieran cometer todos esos crímenes. Salían y los hacían cazar perros para comérselos. También los opilotes los hacían como gallinas, se los comían. Los animales muertos los ponían en una olla y hacían una sopa para tomársela después. Y les enseñaban métodos de tortura, métodos de cansancio hasta el tope, como dicen, hasta volverlos locos con drogas y todo eso. Y eso cuando iban al campo era un batallón de extrema peligrosidad. O sea, eso encontraban un perro, lo mataban, encontraban una vaca, o sea, aquella cuestión de matar. Cuando llegaron al Mozote, cuando llegaron hay una configuración de cantones que están ahí, los Toriles y todo eso. Arrasaron con la población. Arrasaron de una manera tan terrible que ahorita se está llevando un juicio, que por cierto, unos forenses arqueólogos argentinos son los que están dando las claves para encontrar los restos, y han encontrado, y los mismos científicos dicen pues que ellos lamentan que la mayoría de víctimas hayan sido niños. Y ahí está la prueba, los huesos ahí están, hasta aparece es una de las cosas más terroríficas, la osamenta de una niña que todavía con el vestidito, y en medio de los huesos una muñeca. O sea, es terrible. De El Salvador era un gran escritor, un gran poeta del cual hemos hablado aquí, que era Roque Dalton, ¿no? Roque Dalton. Extraordinario escritor, ¿no? Roque Dalton fue miembro de una de las generaciones de la literatura salvadoreña que se llamó la generación comprometida. Allá hay también alguien que estuvo en la guerrilla y también alguien que tuvo un fin violento, ¿no? De parte de los mismos compañeros de él. Fue ejecutado por los propios la poesía de Roque Dalton fue bandera. Roque Dalton aún se le tiene en el pedestal de aquellos que fueron un faro, la ruta hacia el hijo de Roque Dalton, lo he leído, todavía sigue hablando. Sí, Juan José Dalton, que tiene hasta un periódico allá en El Salvador, formando opinión. Pero esa literatura en El Salvador no solo inspiró para sentirse bien, sino que inspiró al pueblo para tomar decisiones, pero a ultranza, e irse encima de la agresión que estaba recibiendo. O sea, esa cuestión de la guerra y todo eso fue estimulada por una libertad, pues, y el que retoma la bandera de esa gran inspiración fue Monseñor Romero. Si Monseñor Romero se puso enfrente de los criminales. Claro. El tema, digamos que todo el tema guerrillero ya pasó ese ciclo, pero quedó, un estado bélico, por las pandillas y por el narcotráfico. En fin, Sergio, simplemente decirte que esperemos que aquí en Uruguay te vaya mejor y que puedas realmente seguir desarrollándote como escritor, porque ya tenés muchísimas novelas y tenés obviamente historias para contar. Claro. Sí, sería importante también, perdón que me interrumpa, pero la reedición, si hubiera posibilidades, por eso yo estoy tratando de contactar a mucha gente, la reedición de sus libros que están ya agotados, ¿no? Claro. Y él no tiene posibilidad de hacerlo. Además de lo que tú mencionaste hoy, de alguna posibilidad de trabajo. De trabajo, claro. Claro, sí, quizás pedir solamente la colaboración en ese sentido. No somos personas, como dicen, que vienen contaminadas con las cosas malas. Queremos hacer cosas buenas en Uruguay. Nos ha sorprendido el país, nos ha sorprendido su gente. Si hay alguien ahí que nos pueda dar la oportunidad, quizás voy a dar mi número por si alguien se anima a llamarme, y voy a dar mi correo electrónico para que alguna oportunidad de trabajo. Yo no vengo aquí tampoco que me traten como que soy el abogado. Yo me quité mi título y allá lo dejé en El Salvador. Aquí vengo a ser un ciudadano común y corriente que anda buscando una oportunidad para sacar adelante a su familia. Mi número es 0967-86732 y el correo electrónico es viejotren5, es un número 5, @hotmail.com. Bueno, muy bien. Igual aquellos que les interese contactarse por cualquier cosa con Sergio, simplemente nos escriben a la máquina de pensar @dinet.com.uy, o llaman por teléfono y vamos a darle todo, los datos de Sergio Flores
Acevedo. Nada. Gracias por estar en La Máquina de Pensar. Gracias, Enrique. No, gracias a vos, muchas gracias por el apoyo. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar, ahora viene Visión Nocturna. Nosotros continuamos el lunes a partir de las 19 horas por Radio Uruguay, que lo pasen muy, pero muy bien.